Henri IV, vive ce roi vaillant. Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Ce diable quatre a le triple talent de voir et se battre et d'être vert galant. J'aimons les filles et j'aimons le bon vin. J'aimons les filles et j'aimons le bon vin. De nos bouderies, voilà le gai refrain. J'aimons les filles et j'aimons le bon vin. Au diable guerre, rancune, c'est parti. Au diable guerre, rancune, c'est parti. Comme nos pères, chantons en vrais amis. Au choc des fers, les roses et les vies. Vive la France, vive le roi Henri. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hoy os voy a empezar a explicar el reinado de Carlos II. Carlos II fue el último rey de los Austrias que ya murió sin descendencia en el año 1700. Bueno, esto es un spoiler. Vamos a empezar desde el principio. Él nació en el año 1661 en Madrid, en el Alcázar de Madrid. Cuando murió su padre Felipe IV en 1664, pues tuvo que ascender al trono. Pero él nada más tenía 3 o 4 años cuando subió al trono, y lo tuvo que gestionar su madre, que era Mariana de Austria. Bueno, pues aquí tenemos varios personajes que se inician al principio de su reinado. Pues uno sería el presidente del Consejo de Aragón, Cristóbal Crespí de Valdaura. Pues fue un soldado, un jurista, que estuvo en el asesor de la bailía. El asesor de la bailía fue creado por Fernando el Católico, estuvo allí fue de Valencia. Caballero de la Orden de la Montesa. La Orden de la Montesa fue una orden que fue creada por Jaime II para combatir contra los musulmanes. Él se dice que es descendiente de un soldado que combatió a servicio de Jaime I. Él fue pues también de la Real Audiencia de Valencia. Se casó con una que era de Catelayud y tuvo 3 hijos, y solamente uno sobrevivió y le sustituyó a él. Él escribió varios libros de diario, pues como por ejemplo están Observatio Illustrates o Supremo Concili. En sus últimos 3 años de su vida fue presidente del Consejo de Aragón. A otro que tenemos aquí, Antonio Sancho de Dávila. Antonio Sancho de Dávila empezó a trabajar al servicio de Felipe IV, pues que combatió en las guerras de los 30 años al servicio de Flandes. Él fue gobernador de Flandes, tercer marqués de la Velada. Era el hijo del segundo marqués de la Velada, que os hablé en el otro vídeo. Fue gobernador de Milán y también de algunas plazas del norte de África. Y también obtuvo la presidencia del Consejo de Órdenes. En sus últimos años de su vida fue presidente del Consejo de Italia y de Flandes. Otro que tenemos, Juan Everardo de Nichard. Juan Everardo de Nichard era de origen alemán y fue un jesuita de la Orden de Santa Cruz de Jerusalén.
que también fue un inquisidor real. Él empezó a trabajar al servicio de Mariana de Austria, la segunda esposa de Felipe II, o sea, de Felipe IV, y ahí es cuando empezó a tener mucha importancia en la corte, y se hizo pues uno de los favoritos de ella y de Carlos II. Pero en el año 1669 llega Juan José de Austria, pega un golpe de estado y lo quita. Y ya os hablaré un poco después de eso. Un pintor que retrataba, creo que a Cristóbal Crispí de Valdaura o a Antonio Sancho de Ávila, uno de los dos, es José Crispí de Borja. Él lo que sé es que trabajó en el Colegio de Patriarca de Valencia y hizo varias obras, pues como por ejemplo está Luis Beltrán, y ahí los dibuja de forma muy religiosa, tiene que ver mucho pues, con la Inmaculada, en la visión de Pedro Pascual. Pedro Pascual fue un arzobispo del siglo XIII. Y luego en Castellón lo que sé es que estuvo muy picado con otro pintor que se llamaba Vicente, no sé qué, y decoró mucho la ermita de los Ángeles de allí. Carlos II tenía un trastorno que se llamaba Klinefelter. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tiene dos cromosomas X, no, o sea, un cromosoma X y dos cromosomas Y. Él no podía gobernar, era muy pequeño y la mayor parte lo tuvo que hacer su madre y sus ministros, pues como por ejemplo está Nichard y otros más. De batallas hubieron dos. Una es la de Villaviciosa, en 1665, y fue dirigida por el comandante español Luis Francisco Benavides de Carrillo. Él penetró en Villaviciosa, que estaba situada entre Borba, Lantreal y Terenza. Lo que hicieron era asediar la ciudad, y allí en Portugal mandaron a un soldado que era Antonio Ruiz, que era un conde de no sé qué sitio, y en esa batalla murieron 4.000 personas españoles y ahí resultaron victoriosos los portugueses. Y esta es la última batalla que hubo antes de la independencia de Portugal. Bueno, es lo que dio la independencia. Portugal, que se firmó 3 años después con el Tratado de Lisboa, en el que Portugal le cede Ceuta a España. Diego de Osorio, os voy a empezar a hablar de él. Él fue un jesuita de la archidiócesis de Toledo y fue nombrado obispo de Puebla por un cardenal que se llamaba Baltasar no sé qué. Él, lo que sé es que mandó construir el templo de la Santísima Trinidad y otro que se llama Felipe Neri. Fue enviado a Nueva España como virrey cuando el último virrey fue reclutado a España a causa de corrupción. Como virrey reformó el sistema del código postal, comercializó mucho el mercurio pues, por allí, por las islas del Caribe, y reformó el castillo de Cuba, que había sido destruido por los ingleses. Él tuvo que renunciar a su cargo porque no quería ser solamente obispo de Puebla y estuvo reclutado en una ciudad de México durante unos años. Baltasar de Moscoso y Sandoval. Pues lo que sé es que en el reino de Carlos II fue obispo de Toledo. Él era el nieto sobrino del duque de Lerma. ¿Os acordáis quién era, no? El favorito de Felipe III.
Él fue elegido a los 26 años la Orden de San Jerusalén y fue proclamado cardenal por el Papa Paulo V. Él fue un embajador de Roma y tuvo importancia con Felipe IV. Él llegó a presidir el Consejo de Castilla y negoció la boda con Felipe IV y su esposa, Mariana de Austria. Él fue el cardenal que le nombró al virrey que os he dicho ahora, como obispo de Puebla. Tuvo una relación con Juan de Palafox, que era un virrey de Nueva España que os hablé una vez, que murió en un viaje que hizo hacia Alemania. En sus últimos años de su vida fue obispo de Jaén y luego más tarde de Toledo, cuando murió en 1665. En la reinado de Carlos II, al principio, en el Consejo de Hacienda tenía un presidente que era Pedro Núñez de Guzmán. Él tuvo muchos títulos nobiliarios, como por ejemplo está Marqués de Montalegre, Conde de Vilaumbrosa, Conde de Castronuevo, Comendador de la Huerta de Valdecabros y de la Orden de Calatrava, oidor de la Chancillería de Valladolid y regidor de Sevilla. Y también fue presidente del Consejo de Castilla, en realidad. Luego también está el virrey de Navarra, Francisco de Utavila. Él tuvo también varios títulos, que fue primero gobernador de Extremadura en el reinado de Felipe IV, cuando tuvo que combatir contra los portugueses. De virrey de Cerdeña y Cataluña, lo que tuvo que hacer es, en Cerdeña, tuvo que castigar a dos nobles que se cargaron al último virrey de Cerdeña. Tuvo que justicia y luego también tensiones políticas. Y luego también fue miembro del Consejo Colateral. Antonio Sancho de Dávila fue un embajador de España ante la Santa Sede, que quiere decir, pues era lo que Roma, virrey de Valencia entre 1664 y 1666, virrey de Nápoles. Se casó 3 veces, una vez con Juana María de Velasco, marquesa de Salinas, con la condesa de Saltés y María de Pimentel. También fue el 10º marqués de Astorga, ese título fue creado por los Reyes Católicos, 4º marqués de Balada y mayordomo de María Luisa de Orleans, que era la esposa de Carlos II, la que se iría a casar con ella. Hay una cosa que no he dicho, que es que el marqués de Montalegre, el conde de Vilaumbrosa y el conde de Castronuevo fueron criados por Felipe IV. Luego lo de la Chancillería de Valladolid, eso fue creado por Enrique II de Castilla. Lo de la Comendador de la Huerta de Valdecabros, eso es un pueblo, y lo de la Orden de Calatrava fue creado en el Reino de León para expandirse a los musulmanes, pero ahora se seguía conservando. Este es Antonio Sancho de Dávila, fue el anterior presidente, o sea, el anterior virrey de Navarra, antes de Francisco de Tutavila. De las esposas que tuvo, no tuvo hijos casi, y como no tuvo descendencia, lo tuvo que suceder, que era su hermana. El marqués de Astorga fue criado por Enrique IV de Castilla. Os voy a hablar de cómo estaba Cataluña en el reinado de Carlos II. El primer virrey que tuvo fue Vicente de Gonzaga, que fue comendador de Galicia, comendador de Vilafranca, de la Orden de Calatrava, fue virrey de Sicilia, también de Valencia, fue gobernador interino del Consejo de Indias, y eso es todo lo que hizo. Era de la casa de Gonzaga, una que era italiana, era el hijo de Ferrante II de Gonzaga. Lo que hizo en Valencia, pues es que estuvo en la audiencia y fue uno de los miembros. Él está poco tiempo y cuando muere lo sustituyó uno que se llama Gaspar Tellez de Guirón. Ese apellido Tellez de Guirón es usado mucho en los duques de Osuna, algunos ya se hablaban de ellos. Él era el hijo de Juan Tellez de Guirón, otro duque de Osuna. Él heredó el título de
duqueado de Peñafiel, el ducado de Uceda, la grandeza de España y otros más. Cuando empezó en la corte, pues empezó a servir a Felipe IV en la guerra contra Portugal y también a Juan José de Austria, comandada por Juan José de Austria, que lo que querían pues era defender Extremadura, ¿no? ¿Os acordáis que los portugueses intentaban invadir pues lo que era Villaviciosa y ahí se tuvo que defender? Luego más tarde fue virrey de Cataluña. Allí lo que hizo pues es que tuvo que combatir contra los franceses, que se había iniciado la guerra de devastación. Esa guerra la inició Luis XIV porque la esposa de Felipe, o sea, su esposa María Teresa de Austria, no fue pagada. Y esa guerra durará un año. Lo que intenta ese virrey es reconquistar lo que era Cerdeña. Puede que lo consiga. En Barcelona lo que se hace es que se acaba el palacio que se empezó a construir en la Edad Media, que era gótico, que está en el barrio gótico de allí, que es el Palacio Real de Barcelona. Juan José de Austria había pensado de pegar un golpe de estado. Para evitarlo, él se tiene que dirigir hacia Madrid y allí intentar hacer cosas, pero no puede. Lo que el intento de estado lo que intenta es dejar la influencia de la madre de Mariana de Austria, de Carlos II. Luego cuando se retira, es gobernador de Milán. Con Carlos Manuel de hubo una discordia, que es que él renunciaba a la reforma del ejército de Milán. Se retiró y luego se fue a España y os hablaré lo que hizo después. Diego IV de Benavides fue señor de San Esteban de Puerto. Fue virrey de Navarra, capitán general de Galicia y de la Orden de Santiago. Él estudió en la Universidad de Salamanca, luego más tarde se fue a Madrid. Él empezó a trabajar en el servicio de Felipe IV combatiendo contra Portugal. Él trabajó en el Tratado de los Pirineos, estuvo involucrado en eso, que luego más tarde sería virrey de Navarra. Él tenía muchos títulos nobiliarios, pues por ejemplo está señor de las dos cuevas, con el conde de Benavide. El conde de Benavide era uno que fue creado pues por Alfonso VII de Castilla, que su hijo fue el primer conde y luego y es donde llegó esa casa, él era descendiente de él. Él se casó dos veces. La primera fue con Antonia Ruiz de Cobellas, que tuvo como 4 hijos o así. Uno de los hijos heredó todos los títulos nobiliarios que tenía. Luego se casó con Juana de Dávila, que tuvo 4 hijos. Teresa de Benavides, que se casó con un virrey de Navarra. Y también hubo otra que se casó con el que fundaría la Real Academia Española, un poco más tarde. Allí en Perú lo que tuvo que hacer es mejorar las condiciones de trabajo de los indígenas y expandir la educación. Él fundó 2 teatros, o sea, él fundó un teatro y un hospital, el hospital de San Bartolomé, que está en Lima, y un hospital. Como escritor escribió 2 obras que son Epigramas latinos del humanista y Horae Siuria Siu Elucabriones, que fue publicada pues por su hijo. En el año 1664, Pascual de Aragón es nombrado virrey de Nápoles por Felipe IV en los últimos años de su vida. Lo siguió siendo en el reinado de Carlos II. Él estudió en un colegio de Salamanca, fue un arzobispo de Toledo, antes había sido nombrado sacerdote por el Papa Alejandro VI, y antes se convirtió en un inquisidor general de la reina Mariana de Austria, que lo siguió siendo cuando se retiró de ser virrey de Nápoles. Él estuvo en el Consejo de Aragón, fue miembro,
y a partir de entre 1674 y 75 fue presidente del Consejo de Aragón. El tratado que ya finalizará la Guerra de la Independencia Portuguesa, iniciada en 1640, fue el llamado Tratado de Lisboa, que fue firmado en el convento de San Eloy en 1668. Pues ahí se presentaron un diplomático, Gaspar de Haro, que ya os hablaré de él, en nombre de Mariana de Austria, Nuno Álvarez de Pereira, Juan de Silva, que otro que está ahí, Antonio Luis de Meneses, que eran portugueses, y también Edward de Montagu, conde de Sandwich, en nombre de Carlos II de Inglaterra. Pues, ¿qué concluye? Pues concluye que Ceuta, que fue conquistada por Portugal en 1410, pues será gobernada por España. Pero en cambio, Olivenza, que la intentaba conquistar España, en 1557 se dio de vuelta a Portugal. Portugal, ya que era independiente, podría hacer comercio con quien quisiera. Y aparte también había recuperado las colonias que había tenido antes. Se podía aliar con quien quisiera, ya que estaba aliado con Inglaterra, por eso también participó Edward Montagu, en el cese de las hostilidades, en la restitución de los dueños de las propiedades durante la guerra y también la amnistía de los prisioneros entre ambos bandos. Un famoso pintor de la corte fue Sebastián Herrera de Barnuevo, que fue educado en el taller de su padre, Antonio Herrera, que era un gran escultor y arquitecto, y el de Alonso Cano. La primera obra se la dedicó a Felipe IV, que fue en la entrada de Madrid, que fue dedicada a Mariana de Austria. ¿Qué es esta que tenemos aquí? Pues él puso todas las esculturas. ¿Qué es este que tenemos aquí? Y estos cuadros que tenemos aquí de la capilla de San Isidro en la iglesia de San Andrés, que está en Madrid. Felipe IV le llamó para diseñar los jardines del Real Sitio de Aranjuez. Esto es un túmulo dedicado a Felipe IV cuando murió. Y también la iglesia de San Montserrat, que estaba situada en Madrid. Esa iglesia la mandó construir Felipe IV para algunos peregrinos que venían del monasterio de Montserrat, que está aquí en Cataluña. Gracias a todas las obras que hizo, también fue un consejero que estuvo en el Escorial. Aparte de eso, de las últimas obras que hizo fue un nuevo puente en Toledo. Y ahora voy a presentar otro de la corte, Francisco Rizzi. Francisco Rizzi es este que tenemos aquí y empezó a trabajar al servicio de... Francisco Rizzi empezó a trabajar al principio en la Catedral de Toledo, donde hizo muchas reformas de obras que fueron ejecutadas a principios del siglo XVI, como por ejemplo es retablo de San Sebastián en la capilla de Sepulcro, que es este que tenemos aquí. Ahí se empieza a hacer pintor del rey y retrata a un cardenal, que os lo dije antes, el cardenal Mosocoso, en el año 1666. El cardenal Mosocoso era el sobrino del duque de Lerma, que también fue un obispo de Jaén y un embajador y todo eso, y al que se dedicaba pues a nombrar obispos. La obra más importante que hizo fue la capilla de Ochavo, que fue también en la Catedral de Toledo, que está allí. Si queréis verla, pues tenéis que ir allí. Que participó con un amigo que se llama Juan Carreño y ahí cobraron 4.500 ducados. Hay un cuadro de él, lo que pasa es que no lo encuentro, que se representa a este rey de aquí, que es el rey Fernando III de Castilla, el Santo, que es el que colocó la primera piedra en la Catedral de Toledo, que es el que la mandó construir
De obras también hizo el convento de San José en Ávila. Bueno, hizo este retablo de aquí. Este convento muy antiguo, pero el retablo ya es de la época del barroco usando elementos renacentistas. Y diseñó al estilo churriguesco, pintándolo mucho de oro al estilo de José Churrier. Otra obra fue Cristo ante Caifás, que está ahorcado. Y luego también decoró mucho el Colegio del Imperial con retablos. En el año 1668 se inicia la Guerra de Devastación. ¿Y por qué se inicia? Bueno, después del Tratado de los Pirineos, María Teresa de Austria se casó con Luis XIV. En el acuerdo, Luis XIV quería algunos territorios, como por ejemplo estaba Franco Condado, Brabante y otros territorios de los Países Bajos, como por ejemplo también Luxemburgo. Entonces lo que querían invadir, pues, Brabante, Henao, Nemur, una cuarta parte de Luxemburgo y una tercera del Franco Condado. Para hacerlos débiles, pues aprovechó la ayuda de Inglaterra, reinada por Carlos II, Suiza, Saboya y los Países Bajos, y también algunos príncipes protestantes alemanes. Pues se había aliado con el emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico para repartirse el Imperio Español y conquistar partes. El primer ministro era Jean-Baptiste Colbert y reunió entre 50 y 80.000 hombres para iniciar la guerra. El gobernador de los Países Bajos, que era el marqués de Castel Rodrigo, pues antes formó varias fortalezas y varias unidades de hombres para defender los Países Bajos españoles. Él fundó una ciudad en nombre de Carlos II llamada Charleroi, que quiere decir rey de España. El primer asedio que provocaron fue el asedio de Amiens, y a partir de ahí los españoles se defendieron y declaran la guerra. Los franceses se dividieron en tres, el ejército que tuvieron se dividió en tres. El primero entró por Henao, comandado por el vizconde de Turenne, que tenía unos 35.000 hombres. El otro era el mariscal Aumont, que intentó penetrar la costa de los Países Bajos. Y ahí se tuvo que defender el conde de Castel Rodrigo. Y luego también el marqués de Crequi quería invadir Luxemburgo, pero ellos pensaban que les pertenecía una cuarta parte de Luxemburgo. Ellos hacían la ciudad de Rinche, Charleroi, y Aumont se apoderó de Armentieres. El 12 de junio conquistan la ciudad de Furnes y después de hacerse con varias ciudades se dirigen a Tournai, donde los dos, que es el vizconde de Turenne y el de Aumont, se reúnen. Y en la ciudad de Tournai lo que sé es que no muere gente ni nada, sino que se esconden en una fortaleza en la ciudadela de Tournai. Y lo que sé es que ahí dura unos cuantos días. El de Douai duró 6 días y luego también Cartrique. Otra también es la conquista de Lila, donde sufrieron el asedio de Terramura. Los comandantes españoles, para seguir la guerra, conquistan Cambrai y Ribeaumont. La ciudad de Lila, ahí los franceses están un poco debilitados,
pero al final lo consiguen y el gobernador se retira a Brujas. En el momento que están Brujas intentan invadir Gante y al final pierden la guerra. En Cataluña hubo también como una pequeña guerra civil. Unos estaban al bando de los franceses y otros de los españoles. Pero los primeros que se levantaron fueron Francisco de Grovellades y Millán, del que eran capitales los veteranos Rafael Masdeu, Joan Carreras. Ellos todos se dirigieron a Gerona y luego también a Puigcerdá, donde tuvieron que defender la ciudad. Los franceses querían invadir el Ampurdán, que está por allí por Gerona. ¿Y por qué lo hicieron? Pues querían hacerse con el cereal. Luego también invadieron el Tolón y Luis de Condé, que se había primero aliado con los españoles, pues luego vuelve al bando francés y conquista el Franco Condado. 14.000 soldados lo invadieron gracias al asedio de Dola, que es lo que permitió hacerse con gran parte del Franco Condado. Donde están muy bien los dos bandos es en el Rosellón. ¿Qué hace para defenderse? Pues la Cerdeña, que actualmente es Cataluña, antiguamente de Francia, y el duque de Osuna lo que decide es de conquistar los dos sitios que había perdido en el Tratado de los Pirineos, Cerdeña y Conflente. El Tratado de Aquisgrán puso fin a la guerra y fue firmado en el año 1668. Representantes de el primer ministro de Francia y por el barón Bergey. España ganó plazas como Saint-Omer, Cambrai y Aire. Pero otras plazas de Francia, como por ejemplo Lille, Tournai, Charleroi, Maubeuge, Cambrai, Fort Knox, esas fueron cedidas a Francia. Y España se quedó con el Franco Condado. También Courtrai, Domin, Memen y Maubeuge y otras más. Y esa fue la gran pérdida que tuvo España. Esa alianza que hizo Francia fue con Suecia e Inglaterra. Y aquí, hasta unos años después, no habría más guerras de Francia, hasta que luego más tarde también, a finales de los 90, también Luis XIV intentará invadir los Países Bajos españoles. De los presidentes del Consejo de Órdenes, primero llegó uno que se llama Pedro Portocarrero y Aragón. Ese fue también un presidente del Consejo de Indias, sexto conde de Medellín, y también fue el caballerizo mayor de Carlos II. Fue un hombre de estado que duró poco tiempo. Luego llegó uno que se llama Íñigo Melchor Fernández, no sé qué más. Él primero estuvo preso en Segovia, en el Alcázar de Segovia, y luego empezó a trabajar al servicio de Felipe IV, luchando en las guerras de Flandes y también en la guerra de independencia de Portugal. Fue gobernador de Flandes durante un tiempo, hasta que luego fue presidente del Consejo de Órdenes. Y también estuvo involucrado en la guerra de los segadores de Cataluña. Él se casó 2 veces. Primero se casó con una que se llamaba Josefina Jacinta de Córdoba. Tuvo hijos, pero pocos. Y luego se casó otra vez con una que se llamaba María Teresa de Benavides, que fue condesa de San Sebastián de Puerto y también de Las Navas. Él tuvo varios hijos. Uno fue Francisco Antonio Álvarez de Baena, y otro que también otro que tuvo herencia fue José Manuel Fernández. Luego también hubo otros más, pero que no tuvieron títulos. Lo que sé es que José Manuel Fernández participará en la guerra de sucesión española cuando llegará Felipe V. Este que te acabo de explicar ahora era sucesor de un consejero de Felipe III que firmó el Tratado de Londres, que era su abuelo. El Consejo de Hacienda llega a uno que se llama Gonzalo Fernández de Córdoba. ¿Os acordáis de este nombre, no? Ha aparecido algunas veces, sobre todo en el reinado de los reyes católicos. Pues él sería descendiente del caballero aquel que fue virrey de Nápoles. Él fue hijo de los primeros condes de Torralba, Íñigo Fernández de Córdoba y Mendoza, y Blanca Mejía de Guzmán. Él estudió en el Colegio de Cuenca y también en Salamanca. Se licenció en el año 1654 y las vísperas de cánones en 1657.
El primero fue oidor de la Audiencia de Sevilla y también de la Chancillería de Valladolid. En el año 1664 deja los cargos y es nombrado presidente del Consejo de Hacienda y también de la Cruzada. Se traslada, pero eso es a partir de cuando se traslada al Consejo de Castilla y ya es nombrado presidente del Consejo de Órdenes. Y luego cuando tuvo que abdicar, pues dirigió la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Os acordáis qué era, no? Que era lo que dirigía pues todos los asuntos de comercio y dirigían pues cómo hacer comercio por América. De los presidentes del Consejo de Hacienda teníamos a Pedro Gil de Alfaro. ¿Cómo llegó al poder? Pues bueno, primero fue catedrático de sexto decreto y primo de Ramones. Él antes había estudiado en la Universidad de Alcalá de Henares y también en el Colegio de San Ildefonso. Entonces por eso fue asesor de la Universidad de Alcalá de Henares, alcalde de la Cuadra de Sevilla, y gracias a eso fue juez de la Audiencia Sevillana. Fue luego más tarde oidor de la Chancillería de Valladolid cuando se convirtió en el 72, bueno antes, presidente de la Chancillería de Valladolid. Gracias a eso se hizo presidente del Consejo de Castilla y 2 años más tarde se hizo presidente del Consejo de Hacienda. De matrimonios contuvo 2. Uno fue con Beatriz María de Rivera, que su futura hija se casaría estaría casada con Joaquín Antonio de Beaumont y Navarra, cuarto vizconde de Castejón y primer marqués de Santa Cara. Y luego otra que fue Antonia Lerama, que había sido hija de un consejero de Castilla y también había sido viuda de un hombre que había sido presidente de la Chancillería de Granada. En el año 1677 fue oidor de la Inquisición y luego más tarde presidente del Consejo de Indias. Y gracias a eso fundó la Audiencia de Buenos Aires. Diego Riquelme de Quirós, que fue un arzobispo de la ciudad de Rodrigo de Oviedo y de Plasencia, pues fue un presidente del Consejo de Castilla. Él estudió en la ciudad de Salamanca y también en el Colegio de la Magdalena. Él primero fue magistral de Granada y de Murcia. Luego más tarde pasó a la ciudad de Rodrigo, donde fue un arzobispo, y también en Plasencia. Por Mariana de Austria fue elegido presidente del Consejo de Castilla, que lo ocupó muy pocos años. Él fue enterrado en el convento de Santa Teresa de las Descalzas. Diego Sarmiento de Valadares era el hijo de Luis Sarmiento, señor de Valadares, y era también un familiar de uno que fue virrey de Nueva España, que se llama José Sarmiento de Valadares. Él fue un obispo de Oviedo y también de Plasencia, que fue el 26 de abril de 1677, o sea, después de que abdicara como presidente del Consejo de Castilla. Él fue elegido presidente del Consejo de Castilla en 1668, hasta que tuvo que abdicar y llegó ni Juan Everardo ni Chart. Juan Francisco de la Cerda era hijo de Antonio Juan Luis de la Cerda y de Ana María de Alcalá de Gazules. Él obtuvo varios títulos nobiliarios, como por ejemplo está séptimo marqués de Cogolludo, cuarto marqués de Alcalá de Almena, sexto duque de Gazules, noveno conde de Molares, noveno marqués de Tarifa, octavo conde del puerto de Santa María y octavo conde de Medinaceli. Él empezó a trabajar al servicio de Carlos II, convirtiéndose en un camarero mayor, que era pues el chambelán, el mayordomo mayor que se dedicaba a servirlo a él. Él dirigió mucho todos los asuntos de monedas, pero tuvo rebeliones porque tuvieron que muchas rebeliones y el precio de la moneda bajó mucho.
Eso provocó que perdiera todos sus cargos políticos y tuviera que denunciar a ellos. Él se casó con Catalina de Aragón, duquesa de Segorbe, con la que tuvieron 2 hijos, que no lo sustituyeron. Pero aún así, pues al denunciar a todos los cargos, pues perdieron importancia. Y era como de disculpas. Y todos esos cargos se los quitó pues lo que era la monarquía de Carlos II por todos los daños que provocaron. Por los mismos años que él fue chambelán de Carlos II, Juan José de Austria se retiró al Palacio del Buen Retiro, que es este de aquí, para gestionar los asuntos de gobierno. Él tuvo que negociar con Francia la tregua de Ratisbona, que finalizaría otra guerra más que hubo en Francia, que fue en 1684. Gaspar de Bracamonte y Guzmán fue un hombre de Estado que empezó a trabajar al servicio de Felipe IV. Su padre era Alonso de Bracamonte y Guzmán, que recibió la Orden de Santiago y trabajaba al servicio de Felipe III. Él empezó a trabajar al servicio de un arzobispo que era el hermano de Felipe IV, don Fernando. Felipe IV le nombró asistente de Sevilla y también fue fiscal del Consejo de Órdenes. Y aparte virrey de Nápoles. Él se casó 2 veces, primero con su sobrina, que tuvo un hijo, Gregorio de Bracamonte y Guzmán, que heredó todos los títulos nobiliarios. Y luego también se casó con otra, que era la hija de un regidor de Olmeda, con la que tuvo una hija. Luego más tarde, en el año 1640 y algo, se dirigió a Münster para iniciar como una tregua o la paz de Münster. Lo intentaba haciendo desde varios años para acabar con la guerra de los 30 años, para confirmar la independencia de los Países Bajos españoles. Luego también estuvo en Frankfurt y ahí en Frankfurt se hizo un tratado con el que el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Leopoldo I, se haría emperador de Hungría y también de rey de romanos, del Sacro Imperio Romano Germánico, con la que firmó documentos. Luego fue un virrey de Nápoles en el año 1658 hasta 1664. Felipe IV lo nombró gentilhombre de la Cámara de Mariana de Austria y allí lo que hizo, pues hizo el Tratado de Madrid con Inglaterra en el año 1667, con el que pues respetarían las libertades de comercio, habían arancelos y no se podía traficar cosas ilegales. Este es el Tratado de Münster. Aparte de eso, también fue presidente del Consejo de Italia y miembro del Consejo de Estado español. Él negoció pues lo que era la guerra de devolución, o sea, ¿os acordáis lo que era, no? Estuvo también en el Tratado de la Haya. Bueno, él propuso la llamada Liga de la Haya para pacificar un poco los reinos. Entre Inglaterra y Holanda empezaron a haber guerras por las colonias y él las intentó también pacificar un poco. Él mandó hacer construir varios nichos para él y su esposa en el altar de la iglesia parroquial de San Miguel del Arcángel de Peñarada de Bracamonte. Y finalmente murió en el año 1676, que fue enterrada en el convento de las Descalzas. El presidente del Consejo de Órdenes llega Duarte Fernando Álvarez de Toledo, que era el séptimo conde de Oropesa, el grande de España, marqués de Frechilla y otros más. Luego también fue un virrey de Navarra, de Cerdeña y Valencia, embajador de Roma, presidente del Consejo de Italia. Fue caballero de la Orden de Alcántara, porque fue un caballero que combatió en algunas guerras, como por ejemplo contra Portugal. Él se casó con Ana Mónica Fernández de Córdoba, que era su prima hermana, la séptima condesa de Alcaudete y segunda de Vilar de Granjeros, con la que tuvieron un hijo que fue el marido de Carlos II, Manuel Joaquín Álvarez de Toledo. Pues él tuvo un amigo poeta
que fue su secretario, que es Antonio de Solís. Él también heredó de su madre el ducado de Benavente. La casa esa de Oropesa pues fue fundada por Isabel la Católica y puede que tenga que ver con los Álvarez de Toledo. El primero también se llamaba Fernando Álvarez de Toledo. No sé si os acordáis que el primer secretario de Carlos V, el favorito, era Fernando Álvarez de Toledo también. Bueno, pues Antonio Solís era un poeta, también dramaturgo de teatro, que fue un secretario de él, el que he dicho ahora. Él estudió en Alcalá de Henares y también en Salamanca. Él nació en un pueblo de Toledo. A los 17 años escribió su primera obra, que se llamaba Amor y Obligación. Cuando empezó a trabajar de secretario del que he dicho ahora, de Fernando Álvarez de Toledo, cuando tuvo su primer hijo, escribió una obra que se titula Eurídice y Orfeo. Él se basaba mucho en el teatro de Pedro Calderón de la Barca. Él ingresó en la compañía de los jesuitas durante un tiempo, donde colaboró con su amigo Diego Jacinto de Tebar. Él fue cronista de las Indias, que ahí escribió pues obras de cómo estaba México, lo de los esclavos y todo eso. La más conocida de todas es El amor y el uso. Se dedicaba mucho a escribir obras que eran del estilo satírica, usando un lenguaje llano. Otra muy conocida también es La gitanilla de Madrid. Aquí hay otras más, pues por ejemplo está Ampar al enemigo, El alcázar de secreto, Un bobo hace ciento, Los amazonas, La gitanilla de Madrid, pero esas fueron escritas en el reinado de Felipe IV. La obra esa de América fue escrita en 1684. El nuevo marido del rey, después de que fuera Juan Everardo de Nichard, que no había sido bien apreciado por el pueblo, llega uno que es de una familia humilde, que es Fernando de Valenzuela. Él nació en Nápoles, su padre era gobernador de Nápoles y teniente de la Armada. Él empezó a tener el título de gobernador de Santa Gata. Luego más tarde empezó a trabajar al servicio del duque del Infantado, cuando al final acaba trabajando al servicio de la monarquía y lo ponen como el nuevo valido. Sus medidas que tenía eran muy diferentes a la política conservadora que tenían en aquella época, como por ejemplo vendió cargos públicos, no se podía hacer. Se preocupaba mucho pues por la población, cómo vivían, el trabajo, intentaba como mejorarlo, o sea, era como de un partido pues progresista. A su partido intentó atraer pues a muchos condes, como por ejemplo está el duque de Albuquerque o el duque de Medinaceli o el conde de Montijo. Pero el duque de Alba no lo pudo convencer. Ya os hablaré por qué y os hablaré de los personajes que he dicho ahora. Su gran enemigo era Juan José de Austria, que había sido virrey de Cataluña y marcha desde Zaragoza hacia Madrid para detenerlo. Él marcha con sus tropas, Juan José de Austria, que habían combatido en la guerra de sublevación de Cataluña, y pega un golpe de estado. La reina Mariana de Austria había estado aislada en el Alcázar de Toledo. Y Juan José de Austria será el nuevo valido de Carlos II, o el primer ministro. Entonces, le declara culpable de corrupción y lo arrestan. La iglesia intentó que no fuera una pena tan grande, que no fuera una pena de muerte, y estuvo 10 años en la cárcel. Él se marchó a Filipinas y luego más tarde a Nueva España. Él que pretendía volver a la corte pero no pudo. Allí, en Nueva España, pues en el año 1692 murió a causa del caballo que tenía.
Os voy a hablar de Manuel Joaquín Álvarez de Toledo. Pues él obtuvo todos estos títulos nobiliarios. Octavo conde de Oropesa, séptimo conde de Alcahuete, séptimo conde de Deleitosa, cuarto marqués de Jarandilla, cuarto marqués de Frechilla y Villarrimiel, tercer marqués de Villar de Granjeros y cuarto marqués de Jarandilla. Fue grande de España y también marido de Carlos II. Él se casó con Isabel de Pacheco, que tuvo dos hijos, una Ana María Álvarez de Toledo y Vicente Pedro Álvarez de Toledo, que es el que lo sustituyó en los títulos nobiliarios y tuvo importancia en la política de Felipe V. ¿Cómo ascendió al poder? Pues bueno, a la muerte de Juan José de Austria fue presidente del Castilla, y ya que antes había sido virrey de Aragón en los años 60 del siglo XVII. Él tomó varias medidas políticas, como por ejemplo sanear la hacienda pública. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues que creó un presupuesto fijo para que la gente no se gastara tanto dinero. Él redució mucho los impuestos, intentó solucionar pues las malas cosechas de la agricultura, reformó el catastro y también simplificó la burocracia. Luego os explicaré otras medidas que tuvo, pero que luego no fueron tan importantes. Esto fue después del golpe de estado que pegó Juan José de Austria en el año 1679. Fue un poco después porque fue a la muerte de él, porque él fue como un poco dictador. Yo os expliqué un poco, ¿no? Cómo fue, ¿no? Que a su madre la dejó en Alcázar y todo eso. Bueno, pues recuerda que en el año 1674 Carlos II es elegido rey, ya realmente, o sea, María de Austria deja la regencia y sobre todo con el golpe de estado de Juan José de Austria, pues ya dejará de ser reina y pues empieza a tener importancia Juan José de Austria y un poco Carlos II, que ha aprendido a hablar y a escribir y a todo eso, pues utilizará un poco la inteligencia. Luis Fernández de Portocarrero, ¿vale? Que fue otro personaje importante, pues al principio fue un arzobispo de Toledo y también cardenal. En el año 1677 fue elegido virrey de Sicilia. En el próximo vídeo pues os hablaré de que él combatió a favor de Felipe V en la guerra de sucesión española. Y ahora os hablaré de la importancia que tuvo ese obispo. A los años 70 también hubo una pequeña guerra contra Francia, pero que Francia será la única que no tendrá ningún aliado. Pues salió con Inglaterra, en el que el rey era Carlos II, el Palatinado y Brandeburgo, y también el Sacro Imperio Romano Germánico con el emperador Leopoldo I. Pues los franceses, como en el Tratado de Aquisgrán no se ponen de acuerdo, pues asedian pues aquí 5 ciudades, las 3 importantes son Cassel, Saint-Omer y Haguenau. Y lo que quiere quedarse es con Borgoña, con el Franco Condado que antiguamente había sido de ellos, solamente que pues Felipe el Hermoso lo heredó, se casó con Juana la Loca y lo perdió Francia, y lo quería recuperar. Luis XIV firma el Tratado de Nimega en el año 1679 y tiene que ceder todos esos territorios: Ath, Vinche, Charleroi, Gante, Courtrai, Ordener y otras más. España cederá Franco Condado a Francia y otras plazas de los Países Bajos. Estos fueron una de las primeras colonias que iba perdiendo España. Luego, en el Tratado Utrecht de 1715, también perderá Flandes, pero que ya os explicaré en el reinado de Felipe V. Todo este imperialismo siempre hay un momento que se acaba. En esa guerra Francia se había aprovechado de una sublimación que hubo en la ciudad de Messina de Sicilia, que la tuvo que solucionar el virrey Luis Fernández de Portocarrero, que comandó unas tropas. Los principales embajadores del Tratado de Nimega fueron Pablo Spínola, no sé si os suena el apellido Spínola, era el nieto de Ambrosio Spínola. Pues él fue un gobernador de Milán, gobernador de Flandes y consejero del estado de Nimega, donde se firmó el tratado. Otro que tendríamos aquí sería Pedro Ronquillo, que fue un embajador de Inglaterra, Gaspar de Tebes, que fue consejero de guerra, y Juan Bautista de Cristian, que fue un consejero de Flandes. Pues este fue el gran tratado que pacificaría Europa en ese momento. Lo que pasa es que luego
en el año 1684 se iniciará la Guerra de Neurones y os explicaré por qué. Baltasar de la Cueva y Enríquez de Cabrera fue un virrey de la Nueva España a partir de 1675. Él era el hijo de un hombre de estado de Felipe IV y también descendiente de Beltrán III de la Cueva. Él, de títulos nobiliarios, obtuvo el ducado de Albuquerque y también de Castellar, que se refiere a un pueblo de Castellar de Sevilla. Él al principio fue oidor de la Chancillería de Granada, embajador de Venecia, recibió la Orden de Santiago, estuvo también en el Ministerio de Hacienda, de Guerra, fue presidente del Consejo de Indias, virrey de Cataluña y otros títulos más. También de Sicilia, se casó creo que 3 veces o así. Él se dirigió a Lima cuando murió el último virrey de la Nueva España. Lo sustituyó y tomó medidas poco diferentes. La gran inversión que hacía pues no se dedicaba a gastos públicos, pero sí que algunos de los fondos los recaudaba para construir nuevos edificios o murallas. Y lo que sé es que él creó un nuevo presupuesto. Gracias a un minero de Potosí consiguió refinar la plata. Él envió mucho dinero pues, a Panamá, a Cartagena de Indias, a Buenos Aires, Chile, a España, con todo ese dinero que sacaba. Pues mucha gente se tuvo que rebelar contra él y perdió el título. Carlos II lo destituyó y puso a un nuevo virrey. Melchor, Liñán y Cisneros. Os voy a hablar de su vida. Él fue un descendiente del cardenal Cisneros, que era el favorito de los reyes católicos. ¿Os acordáis quién era, no? Bueno, pues él estudió en la Universidad de Alcalá de Henares y empezó a servir en la Catedral de San Salvador de Madrid. Luego más tarde empezó a trabajar mucho en la Orden de los Jesuitas y fue trasladado a América. Allí primero fue presidente de la Real Audiencia de Granada y luego también de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, donde tuvo que hacer un juicio contra el último anterior presidente de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, que lo echaron por corrupción. También fue obispo de Santa Marta y de Popayán, y también de La Plata. Después de obtener estos cargos, fue nombrado virrey de Perú cuando tuvo que hacer un juicio al último virrey de Perú que le acusaban de corrupción. Pues allí tomó varias medidas. Allí tuvo que proteger algunos puertos, como por ejemplo está el puerto de Callao, que empezaba a ser atacado por los ingleses y tuvo que mandar a un comandante para que lo defendiera. Luego aparte abolió la esclavitud y mejoró la condición de vida de los trabajadores. Los tuvo que sustituir por otros tipos de trabajadores. Lo que pasa es que algunas minas de Potosí se acabaron rindiendo. Luego también estaba muy a favor de los jesuitas y hubo muchas uniones jesuitas y eso provocó que algunos franciscanos estuvieran en contra. Y también trasladó muchos jesuitas de España hacia allí y hubieron menos franciscanos criollos, entonces eso provocó que estuvieran más en contra. Luego aparte destinó mucho dinero del que sacaba hacia la corona española. De obispo pues hizo varias obras que os las diré ahora. En el año 1680 funda el Real Beaterio de Santa Rosa de Viterbo. Le concedió una carta al indígena Sebastián Alonso para que construyera esta iglesia en Lima, Nuestra Señora de Cocharcas. Luego también de monjas, lo que sé es que las limitó por los conventos mediante cartas y todo eso. Estableció en 1681 la casa de recogimientos de las hijas de los caciques.
Y luego aparte echó a muchos portugueses que estaban ahí en América, porque como ya han tenido varias guerras, pues los echó. Él abdicó y le entregó el cargo de virrey a Melchor de Navarra y murió en el año 1708 en la iglesia del Sagrario de Lima, que es esta que tenemos aquí, que se fundó en el año 1687. Pedro Nuño de Colón y Portugal fue virrey de la Nueva España en el año 1673. Él era descendiente de Cristóbal Colón, era su tataranieto. Fue sexto duque de Veragua, quinto de la Vega, que fue un título creado de Felipe II, marqués de Jamaica, marqués de Villamizar y sexto conde de los Gelbes, título criado por Carlos I. Él se casó una vez Se casó en la Catedral de San Jerónimo el Real en el año 1645 con Isabel de la Cueva, hijo de Federique de la Cueva. Ella era descendiente de Beltrán III de la Cueva, ¿os acordáis, no? ¿Quién era? Él fue designado virrey de la Nueva España por Mariana de Austria y llegó a la Ciudad de México. Allí lo que hizo, pues, el desagüe, invirtió muchos fondos en eso y aparte las fortificaciones que tenía las construyó mucho porque los franceses atacaban las colonias americanas, ya que en Europa el colonialismo se empezó a extender y Europa se hacía los grandes emperadores del mundo. Inglaterra ya empezó a conquistar los Estados Unidos y Francia también, un poco de América. Él murió muy viejo en el año 1693 y está enterrado en la Catedral de México. Carlos de Herrera de Ramírez de Arellano fue un presidente del Consejo de Hacienda en el año 1680. Te explican lo que hizo antes. Él obtuvo primero el caballero de la Orden de Santiago. Estuvo muchos años en la Real Audiencia de Sevilla y también fue consejero de Indias. Fue elegido como presidente del Consejo de Hacienda pues por la ciudad, no por el rey. Y él tuvo que concertar el matrimonio entre María Teresa de Orleans y Carlos II. Y él fue a la ceremonia de ahí, que fue cuando eligió presidente. Y Carlos II le recaudó muchos fondos. Otro sería Baltasar de Eraso, que lo fue 2 veces. Fue hijo de Francisco de Eraso, un embajador de Felipe II. En el año 1652 fue soldado de la Guerra de Cataluña. En el año 1666 fue asistente de Sevilla, en la Casa de Contratación, y también gobernador de Galicia. En el 71 fue un embajador en Portugal, ya que se había acabado la guerra, y obtuvo el presidencia de Hacienda entre 2 veces, entre 1677 y 78, 1685 y 87. Y él fue gentilhombre de la Cámara de Carlos II. Y él fue un gran comandante de soldados, sobre todo en la guerra de Cataluña. Y también fue, pues, un diplomático. En el año 1683, en Europa había comenzado una nueva guerra, la llamada Guerra de Reuniones. ¿Por qué le llaman así? Bueno, pues el rey de Francia propuso unas reuniones que querían decir pues en las ciudades fronterizas que estaban controladas y que demostraban que habían sido cedidas a Francia después de la guerra. Pues se ve que algunas no habían sido cedidas. Y él, a partir del año 1682, planea de invadir Luxemburgo. Las tropas la retira, pero luego al final la quiere invadir. Y en el año 1683, pues al querer invadir todos esos países, entra a España. En el contexto que se relaciona, pues Francia era un enemigo de Inglaterra y el Sacro Imperio Romano Germánico y Polonia, ya que había apoyado mucho al Imperio Otomano para que asediaran Viena. Y eso hizo que todos se enemistaran contra él. Empezó, pues Estrasburgo, la asedió, tuvo también Luxemburgo,
lo que hicieron es que bombardearon todas las ciudades y luego también otras ciudades, muchas ciudades flamencas que estaban controladas por el Imperio Español, las tuvieron que quemar. Y España como resultado pues manda al príncipe Chimay. ¿Pero por qué Francia bombardea y quema todas las ciudades españolas de Flandes? Pues porque España también había invadido otras ciudades más de Francia. Entonces es una forma de respuesta. Ahí España recibe la ayuda de genoveses banqueros, como por ejemplo hasta los Centurini, Vivaldi y Pallavicini. Esos le ayudaron mucho a España y que provocó pues que como fueron aliados los franceses al mando de Abraham Duquesne se dirigen a la ciudad de Génova y la asedian. Esa guerra tiene como resultado 5.000 muertos y provoca una de las crisis del siglo XVII. Por culpa de la guerra provocó una mortalidad muy alta y mucha gente tuvo que trasladarse a las colinas americanas. Y también el valor de la moneda era muy alto y se provocó una de las grandes crisis. El resultado de esa guerra fue la llamada Tregua de Ratisbona, que fue firmada entre Francia y España y el Sacro Imperio Romano Germánico en 1664, que pone fin a la guerra y dicen que sería una tregua durante 20 años. La última esposa que tuvo Carlos II a partir del año 1690, que se casaron en Valladolid, fue Mariana de Neuburgo. Ella era la hija de un elector del Palatinado que se llamaba Felipe Guillermo de Neuburgo y su madre Isabel Amalia de Hesse-Darmstadt. Bueno, a ella le gustaba mucho montar a caballo. Su hermana, se casó con Leopoldo I. Ella pues era una mujer que se robó bastante de la corte. Lo que es que tuvo que vender alguna de sus joyas, pero no era bien aceptada por el pueblo por culpa del mal carácter que tenía. La mayor parte del gobierno lo dirigió ella en los últimos años y ella estaba a favor de que le sucediera Carlos de Austria, porque su hermano ella tenía como un familiar que se había casado con él. En cambio, Carlos II dejó un testamento que lo sucedería Felipe d'Anjou. ¿Cómo llegó Felipe d'Anjou? Bueno, pues Carlos II tenía una hermana que era María Teresa de Austria. María Teresa de Austria se casó con Luis XIV y de nieto tuvieron a Felipe d'Anjou. Bueno, Luis XIV tuvo a Felipe de Francia y luego a un duque d'Anjou. Ella pues llegó a tener 11 embarazos y ninguno llegó vivo. Cuando murió Carlos II en el año 1700, pues ella se fue a otro sitio. Ella lo que es que estuvo en el palacio de los duques del Infantado de Guadalajara, que ahí es donde pasó los últimos años de su vida. Pues ella se casó con otro hombre que era alemán y ella pues murió en el año 1740. Os voy a hablar de los presidentes de los consejos que había en España. Primero empezaré por el de Castilla. Tenía un presidente que era Juan Asensio de Barrios. Bueno, pues él fue un obispo de Ávila y también de Jaén. Fue un grande de los mercaderes, grande de Carlos III y un general de la orden. No sé nada más de él. En el Consejo de Aragón tendríamos a Pedro Antonio de Aragón, que fue virrey y capital de Cataluña en la Guerra de los Segadores. Él trabajó al servicio de Baltasar Carlos y fue un ayo de él. Cuando murió él, actuó como embajador en Roma y en Nápoles lo que sé es que tuvo que combatir contra los franceses que estaban allí en Nápoles. Pues la mayoría de gente que vive allí los tuvo que expulsar y luego también envió tropas al sitio de Candía, que hubo una guerra, que eso fue en una guerra entre Venecia y el Imperio Otomano. Luego más tarde estuvo 10 años en Italia, en el que reunió una importante colección artística en una biblioteca de libros, que luego eso más tarde lo envió a un monasterio que está aquí en Cataluña, que no me acuerdo cómo se llama.
Luego tenemos, en el Consejo de Italia tenemos a Antonio Álvarez de Toledo. Pues eran los hijos de Fernando Álvarez de Toledo, que ya se hablado antes de él, y Antonia Enríquez, marquesa de Villanueva del Río. En Sevilla heredó el Palacio de las Dueñas, que fue un palacio que se fueron cambiando de varias dinastías, lo que es de origen del siglo XV, y lo heredaron sus padres. Lo que sí es que creo que fueron donados a los Álvarez de Toledo pues por el siglo XVI o así. Él tuvo dos matrimonios, uno fue con Mariana Fernández de Velasco, pero ahí se quedó viudo, y luego más tarde con Guiomar de Silva y Mendoza, con el que tuvieron solamente un hijo, Antonio Álvarez de Toledo, que se llama como él. De títulos pues fue quinto duque de Huéscar, que ese título fue creado por los Reyes Católicos, cuarto duque de Galisteo y caballero de la Orden del Toisón de Oro. En el Consejo de Órdenes tenemos a Francisco Fernández de Toledo. Él fue duque de Seso, Soma, conde de Cabra y también de Palamos. Él era descendiente de Gonzalo Fernández de Córdoba, porque si te fijas, el duque de Sesa fue un título creado por los Reyes Católicos a Gonzalo Fernández de Córdoba. Él fue comendador de Almagro y también de la Orden de la Calatrava. También virrey de Cataluña, y de matrimonios en realidad tuvo 4 matrimonios. En el primero lo que es que se quedó viudo. En el segundo, que fue con Mencía de Ávalos, se ve que lo tuvieron que separar porque una era de clase baja y él lo metieron en el Alcázar de Segovia, y ella la dejaron en un monasterio. Pero lo más importante, bueno, como estamos en el reinado de Carlos II, pues en el 1660 se casó con la marquesa de Tábara, con la que tuvo 5 hijos, y también con Mandrianderia de Guzmán, hija de los marqueses de Agramonte y marquesa de Astorga, con la que tuvieron 3 hijos. En Europa, en el siglo XVII, hubieron muchísimas guerras, pues empezaron a haber ya coloniales. El rey Alfonso VI de Portugal fue el penúltimo rey antes de que se proclamara la independencia. Recuerda que el primero había sido Juan IV de Braganza, el que había propuesto la rebelión. Luego Alfonso VI y luego Pedro II, que es este que tenemos aquí, que era el rey de Portugal, pues que ya firmó el Tratado de Lisboa antes de la independencia. España era una de las grandes potencias mundiales y otros países también empezaron a colonizar América. Portugal pues había empezado a conquistar Mozambique, Angola, Brasil. Bueno, esos países ya los había conquistado antes de que España obtuviera Portugal y luego se independizara con todas esas colonias. Que eso fue una gran coalición de nobles que pues provocaron que la restauración portuguesa. La gran amenaza era el Imperio Otomano, como siempre, que había tenido largas guerras contra Venecia y España pues había entrado. Y aparte, pues Francia también quería conquistar algunos territorios españoles en las colonias y también algunos piratas ingleses y holandeses. Fue uno de los grandes conflictos que tuvo España. Y eso se verá muy involucrado en la Guerra de los 9 años, que se puede considerar como la Primera Guerra Mundial. En esa guerra, España en el año 1697, en el Tratado de Ryswick, perderá Haití y se la cederá a Francia. Y también el rey Luis XIV intentará penetrar por Cataluña e invadirá los Países Bajos. Entrará por Bruselas y la intentará bombardear. Y esa pues provocará la Liga de la Haya como tratado, que participará en la Guerra de la Sucesión Española. En esa guerra lo que sé es que se hizo la Liga de Augsburgo, hecha pues por el Papa de Roma y los estados católicos, como Venecia, pues España, Génova y otros más. La revuelta de las Barretinas se inició en el año 1687 a causa de que después de la guerra entre Francia, de la guerra de las reuniones, en Cataluña la gente del pueblo tuvo que alejar a las tropas catalanas.
Luego aparte también hubo una crisis agraria a causa de la plaga de langosta. Y luego también el conde de Centellas abusó mucho de poder y lo que hacía pues era controlar los precios de los alimentos básicos. Entonces se quejaron al virrey Diego Mesías de Guzmán. Entonces ese virrey fue sustituido por otro en nombre de Carlos II. Carlos II puso a otro virrey que se llama por, por el marqués del Leganés. Entonces aprisionaron a los síndicos locales, Josep Javi y Enric Torres. Antonio Sayol, que era del brazo eclesiástico, y otro que era del brazo militar, que se llama José no sé qué, habían actuado de forma individual en el Consejo de Ciento de Barcelona, entonces fueron sustituidos por otro. El virrey Velasco fue a pedir disculpas a Granollers, pero él se negó a pagar la contribución y la rebelión seguía. Empezó en Centellas, cuando tuvieron que alojar más tropas aún, y luego fue expandida a Vic y a Tona. Y una decisión que tomó fue de retirar las tropas de Vic. Luego más tarde se dirigen a la puerta de Barcelona. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues primero hay un enfrentamiento entre un soldado y un campesino en Vilamayor, y en Mataró llega también la rebelión. Entonces se dirigen a Barcelona. ¿Qué piden? Pues que los miembros de la audiencia sean destituidos. Una de las quejas que dicen es que visca el rey y mori el mal gobierno. Piden un perdón general y la revisión de las contribuciones militares. Se sustituye al virrey y aparte también siguen habiendo más rebeliones, como por ejemplo está la rebelión de las Habas en Manresa. Y también llega a otros municipios como Sabadell, Puigcerdá, Vilamayor, Berga, Sant Boi del Llobregat, Castellbó, Martorell y Cardona. Luego nombrarán otro virrey que es el duque de Villahermosa, que es este que tenemos aquí. Pues este virrey fue un gobernador de Milán y también publicó libros y fundó una academia de militares y sí, libros sobre la historia de los militares. Él era descendiente de Juan II de Aragón porque el ducado de Villahermosa fue cedido a su hijo, al hijo de Juan II de Aragón. Él se llamaba Martín de Guerra y Aragón. Pero el duque de Villahermosa pues, tampoco hace casi nada y la rebelión sigue. En Centella se produce el segundo alzamiento y luego llega a Llobregat. Y se dirigieron hacia Barcelona otra vez y tuvo las consecuencias siguientes. El duque de Villahermosa hizo el perdón general, pero a cambio también pidió una contribución de municipios que eran así como manufacturados. Pues contribución aún de hombres, pero un poco más baja a la normal. Luego más tarde de esta rebelión, pues estas tropas que están alejadas se prepararán para la guerra de los 9 años que se inicia en el año 1690 contra Francia. En el año 1689, varios estados europeos se reúnen en Viena para aliarse entre ellos. Pues ahí se encuentran pues la llamada Liga de Habsburgo, que también se había formado en la ciudad de Habsburgo, o también llamada Liga Católica, formada por las Provincias Unidas, Inglaterra, Escocia, el Sacro Imperio Romano Germánico, Baviera, Brandeburgo, Sajonia, Palatinado, España, Portugal y Suecia. Y eso se estaban planteando ir contra Francia. En Inglaterra hubo una pequeña guerra civil. Fue la llamada Revolución Gloriosa. Se ve que Jacobo II la habían destituido porque quería concentrar el catolicismo y querían poner a Guillermo III de Orange, descendiente de Guillermo I de Orange, no sé si os acordáis, que es el que empezó la rebelión de los Países Bajos. Pues ese, al casarse con su hija, pues fue rey de Inglaterra. Pero en Inglaterra, o sea, bueno, en la parte que era de Irlanda estaban los llamados jacobitas, que estaban a favor de Jacobo II de Inglaterra. Eso fue pues la gran guerra civil que tuvo allí y decidieron de aliarse con Francia.
Pues Luis XIV, para querer expandirse, en busca de asediar el Palatinado. Alemania, por esos tiempos, estaba combatiendo contra las tropas de Mehmed IV del Imperio Otomano, que aún no había acabado la guerra. Pero la guerra pues termina contra el Imperio Otomano. Y ahí, si entra Alemania, pues también entrarán todos estos estados: Suecia, Portugal, España, Inglaterra y otros más. Luis XIV se dirige a la ciudad de Augsburgo dos veces. El primer ministro de Francia, que se llamaba Francois Louwers, ha hecho una reforma y había creado 375.000 soldados. Allí empezaron a usar unas armas que eran las bayonetas. Y también usaron otras muy antiguas que se empezaron a usar en la Baja Edad Media, las picas. Luego más tarde se dirigieron a otros estados alemanes como Baden y Brisgovia. Y el mariscal Duras asistió a atacar, a proteger el Rin. En el Sacro Imperio Romano Germánico, Lorena pues recuerda que había sido cedida a Francia y deciden tocar la ciudad de Maguncia, Carlos V de Lorena y Maximiliano Emanuel. En el lector del Brandeburgo cita la ciudad de Worms. Y luego más tarde los franceses se dirigen a Luxemburgo. Una batalla ganada por ellos fue la batalla de Cachem. Por Inglaterra y en Irlanda también se hicieron varias campañas. Ahí los jacobitas fueron derrotados en una batalla por Guillermo III, la batalla de Boyne. Y Grinkel derrota finalmente a los jacobitas y a los franceses en la batalla de Augrim. Y ahí todo el mundo tenía que asentar a Guillermo III de Orange, que será rey pues, de Escocia, de Inglaterra, de Gales y de Irlanda. Y también emperador de Inglaterra, de las grandes colonias que tenían. Por otra parte, en los Países Bajos también se hicieron varias campañas. Los franceses derrotaron en la batalla de Welcourt al mando de Jorge Federico de Welbeck. Luego también se dirigen hacia los Alpes por un general que se llamaba Nicolas Catinat, que fue uno muy importante para Francia, que también luego más tarde se dirigió a Italia. Recapturado en la ciudad de Belgrado los turcos otomanos, y al capturar Belgrado, que había sido independiente del Imperio Otomano, pues se habían beneficiado los franceses, ya que habían sido aliados de ellos en unas guerras más. Francisco conquista la ciudad de Mons y Francia, derrotando a Waldeck. Y aparte de dirigirse a Italia, también se dirigen a España. Los holandeses y los ingleses se unen en la batalla de Bedigiat contra los franceses, que es esta que tendríamos aquí, por esta imagen. Lo que te recuerda que ellos habían protegido mucho la zona del Rin que habían conquistado los franceses, y los holandeses pues no lo querían eso. En esa guerra también entró el príncipe Eugenio de Saboya, que se había aliado pues con los ingleses, holandeses y todo eso. Y también habían intentado los franceses asediar algunos sitios de Saboya. Guillermo II, para proteger a los Países Bajos, derrota a los franceses en la batalla de London, y también a Charleroi también la protegen. Los franceses ganan la batalla de Versaglia. Y Guillermo III intenta tomar la ciudad de Namur, que gana. Finalmente, en el Tratado de Turín, firmado en Saboya, las tropas de Emanuel de Saboya se retiran y no participarán en la guerra. También en Cataluña habían intentado asediar la ciudad de Barcelona las tropas de Luis XIV. Entonces ahí España necesitará la ayuda de Inglaterra. El gran comandante francés que participó fue el marqués de Montmorency, Francois Henry de Montmorency, que es este que tenemos aquí. No sé si acordáis del nombre Montmorency, pues él era un descendiente
de Ana de Montmorency, el primer ministro de Francisco I de Francia, que combatió contra Carlos V. Hola chicos, hoy os voy a hablar de María Luisa de Orleans. María Luisa de Orleans era hija de Felipe I de Orleans. Era la sobrina del rey Luis XIV. Ella, cuando era pequeña, se le murió su madre y su padre, Felipe I de Orleans, se casó con otra que era Catalina del Palatinado. Cuando era pequeña, pues vivía aquí en el Palacio Real de París. Con ella tuvo muy buena relación y también vivía con su hermana, una de las pocas que sobrevivió, porque la mayoría de hijas que tuvo Felipe I de Orleans murieron. Ella fue muy bien educada, fue muy buena chica, era pues muy culta, le gustaba mucho la danza y Luis XIV tomó la decisión de casarla con Carlos II de España para así ampliar la alianza, para que fueran como aliados de España. Pero ella no quería, porque ella pues sabía que él estaba loco, que su forma de carácter era muy fría. Entonces se fue a llorar a Luis XIV pidiéndole que no lo hiciera. Al final no tuvo más remedio porque él ya lo había decidido y se tuvo que ir hacia Madrid. Al principio se iba a casar con el rey Delfín, su primo, que era Luis de Francia, que tenía muy buena amistad. Carlos II pues tenía muchas enfermedades y al principio pues no disfrutó mucho de la corte de Carlos II. La mayor parte de veces pues tenía que estar aislada de la corte. Carlos II no le dejaba bailar ni nada. En Francia era pues feliz, pero aquí pues la gente iba vestido de negro y ella iba vestido de color y pasó una gran depresión. Lo que sí que salió pues fue un poco a caballo y iba bien vestida, que es lo que más le gustaba. Este cuadro es de un pintor de la corte que se llamaba Luca, que ya os hablaré de él. Ella traía muchos loros de Francia, que eran su mascota favorita, y se ve que tenía al principio una relación con la duquesa de Terranova. Pero no se llevaban, luego no se llevaban bien, y ella se dice que mató a uno de los loros que tenía porque decían que los loros le hablaban mal a ella en francés, pero no tiene nada que ver con eso. Ella no pudo hacer casi nada en la corte, pero Carlos II la intentó animar y al principio pues sí que le empezó a dejar a bailar y hacer pues lo que le gustaba a ella, y sí se llevaban bastante bien. Ella pues a veces tuvo relaciones sexuales con Carlos II, querían tener hijos, pero como Carlos II tenía una enfermedad pues no había manera de tener hijos. Ella tenía un montón de menstruaciones, pero no había manera. Carlos II no tuvo ningún hijo. Carlos II estaba eternamente enamorado de ella no tanto como él, pero luego poco a poco lo fue amando cada vez más. Pero un día, que fue con el caballo también al Pardo, pues cayó enferma en la cama y se encontraba pues muy mal. En el año 1689, pues de todas las enfermedades que tuvo, murió. La mayor parte de su vida pues no la pasó feliz, solamente pues más bien al final. Ella cuando llegó a España pues lo que es que pasó por un palacio de Burgos y luego se vieron con Carlos II en el año 1669, se casó con él
y el matrimonio duró pues como 10 años o así, hasta que ella se murió y Carlos II decidió de casarse con otra. Dicen que la envenenó, pues no sé, gente así en la corte, o que su madre, la madre de Carlos II, Mariana de Austria, estuvo involucrada en el asesinato. Pero dicen que no, porque tenía buena relación con ella, no se sabe muy bien. Te voy a hablar de los presidentes del Consejo de Castilla, a finales del siglo XVII. De los últimos que fue Antonio Ibáñez de la Riva. Él al principio estuvo en el Colegio de San Ildefonso de Alcalá, que fue colegial dando clases. Él estudió en la Universidad de Salamanca. Él estuvo en la Catedral de Málaga, fue canónigo. Luego fue presidente de la Sala de Millones, donde tuvo que hacer una reforma de la haciendística de Carlos II para eliminar el fraude fiscal. Luego más tarde fue virrey y capitán general de Aragón. En Zaragoza hizo unas constituciones sinusoidales. Fundó el Montepío de Zaragoza, que era como un sitio para alojar a la gente pobre. Construyó la Torre del Seo. Esa torre ya se había empezado a construir en el año 1181 por otro arzobispo de Zaragoza. Y participaron arquitectos como Pedro Cullao o Gaspar de Serrano. Que sería esta torre que tenemos aquí. El Pilar de Zaragoza mandó a construir algunas partes de la construcción del Palacio de los Marqueses de Valbuena. De los presidentes del Consejo de Órdenes, pues estuvo uno que era Diego Fernández de Córdoba, duque de Sesa y hermano de Fernando Fernández de Córdoba. Él se casó 2 veces. Una vez se casó con María de Bazán y Benavides, marquesa de Huétor de Santillán, que sería este pueblo que hay aquí. Y luego también se casó con María Petrolina de Niño de Porches. Él obtuvo la Orden de Santiago, la Orden de Alcántara, fue presidente de la Guerra de Indias, del Consejo de Guerra que había allí en las Indias, y miembro del Consejo de la Cámara, y luego más tarde presidente del Consejo de Órdenes. Esta era la Junta Suprema Central del Consejo de Indias. Pues él fue presidente del Consejo de Órdenes hasta el año 1702, cuando ya llega aquí Felipe V. Antes del año 1695, el presidente de Castilla tiene uno que se llama Juan Alonso de Guzmán, que es desde el año 1688 hasta 1695. Pues él fue conde de Saltés, también marqués de las Fuentes. De títulos también obtuvo la Orden de Calatrava, antes de que muriera Carlos II. En el año 1698 hicieron el primer acuerdo de la primera partición, en el que Carlos II, José Fernando de Austria, de Baviera, se quedaría pues con España, los Países Bajos, Cerdeña, pero nada de Italia. Felipe d'Anjou se quedaría con Guipúzcoa e Italia también. En cambio, el archiduque Carlos de Austria se quedaría solamente con el milanesado. Pero al morir José de Baviera, con 7 años, pues se hizo el segundo tratado en el que Lorena y Bar se cederían a Francia. Pero en cambio, Carlos de Austria pues no sería emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y perdería pues todo lo que es Nápoles y Milán. Y solamente podría ser rey de España. Carlos II pues murió en el año 1700 y se inició la llamada Guerra de Sucesión Española. Pues ahí participaron Inglaterra, Holanda y Austria. Ellos tres se reunieron en la ciudad de La Haya en 1698 y formaron la Liga de La Haya. En cambio, Francia y Castilla, porque Aragón estaba puesto a que no querían tener un rey francés, porque eran muy absolutistas, pues estaban a favor del archiduque Carlos. Y eso provocará que pierdan sus propias leyes e instituciones propias en los decretos de la nueva planta, que os hablaré de lo que fue.